imaginaría usted que de esta calle pueda salir una barrera cilíndrica a fin de que los peatones tengan la seguridad de cruzar y los conductores respeten el semáforo en rojo? Se trata de estudiantes del último año de electromecánica que cranearon el innovador sistema en Paraguay, simulando a otros que se están aplicando en Inglaterra y China. El desorden en el tránsito y la falta de respeto imperan en las calles, no solo de nuestra capital, sino que de todo el país. Las señalizaciones como la franja son dejadas de lado, como lo hicieron este motociclista y el conductor de una camioneta, que pisaron la zona donde los peatones tienen prioridad cuando el semáforo está en rojo. Los ideólogos afirman que los costos son bajísimos. Por cada cruce el costo oscila a los 25 millones de guaraníes. Solo falta una empresa inversionista que pueda apostar. Las calles deberían estar preparadas para recibir este sistema. Se verían algunos trabajos extra para realizar justamente los ajustes correspondientes, los cambios de las matrices y los focos. Consultamos directamente con los conductores en las calles quienes vivirían el día a día, con una barrera que se activa con cada semáforo en rojo y con sensores. Sí, totalmente. Soy peatón también, además de ser conductor, así que respeta, ¿verdad? para nada. ¿Y sí? ¿El semáforo en rojo? ¿Estaría bueno eso o no? Sí, está bien. ¿Te gusta? Sí. Otros recomiendan que se ponga en práctica un tiempo, a fin de que los conductores se acostumbren. Yo creo que habría que hacer primero una concienciación acerca de eso, ¿verdad? Porque podría producir accidentes de repente eventualmente si la gente, la gente es re descuidada luego para, inclusive para pisar la raya peatonal. Imagínate, por ejemplo, que te pongan una barrera, la cantidad de accidentes que pueden haber. Yo creo que sí, podría ser, pero primero habría que haber una campaña de concienciación. Una especie de práctica. Una especie de práctica, sí, un plan piloto. De aplicarse en Paraguay, los conductores deberán tener cuidado en no chocar las barreras o que algún motociclista no vuele por encima si intenta cruzar en rojo.